El plano cartesiano se va a formar cuando tracemos dos rectas perpendiculares, una recta vertical y una recta horizontal, que se van a cortar en un punto cero. Este punto cero se le va a llamar origen. A la recta horizontal le vamos a llamar eje de las X y a la recta vertical se le va a llamar eje de las Y. A estos dos ejes, es decir, al eje de las X y al eje de las Y, se les va a conocer también como ejes de coordenadas. ¿Y para qué nos van a servir estos ejes de coordenadas? Estos ejes de coordenadas van a dividir al plano cartesiano en cuatro cuadrantes. Tenemos aquí nuestro plano, nuestra línea recta horizontal, que es el eje de las X, nuestra línea recta vertical, que es el eje de las Y, y nuestro punto de origen donde se están cortando. En la parte superior derecha vamos a tener al cuadrante 1. En la parte superior izquierda vamos a tener al cuadrante 2. En la parte inferior izquierda está el cuadrante 3 y en la parte inferior derecha el cuadrante 4. En el cuadrante 1, cuando tengamos algún punto, las coordenadas serán positivas, tanto x como y. En el cuadrante 2, x será negativa y y será positiva. En el cuadrante 3, ambos serán negativos y en el cuadrante 4, x será positiva y y negativa. Vamos a tener aquí nuestro plano cartesiano. Cuando tengamos un punto que se mueva del punto de origen a la derecha, será como positivo, será más x. Cuando tengamos un punto que se mueva del punto de origen a la izquierda, será como menos x, será negativo. Cuando el punto se mueva sobre el eje de la y hacia arriba, del origen hacia arriba, será como más y, será positivo. Y cuando sea del punto de origen hacia abajo, será menos y, es decir, será negativo. Al eje de las X también se le va a conocer como eje de las abscisas y al eje de la Y se le conocerá como eje de las ordenadas. Entonces, cuando encontremos un punto en este plano, estará dado por las coordenadas X, Y, es decir, primero irá la abscisa y después irá la ordenada. Vamos a poner un ejemplo de cómo se van a identificar puntos dentro del plano cartesiano. Tenemos aquí nuestro plano, nuestro punto de origen, nuestro eje de las Y, eje de las X. Y en este caso vamos a dividir estos ejes, vamos a marcarlos. ¿Por qué? Porque vamos a identificar puntos y tenemos que ver cuáles son los espacios que se están moviendo para identificar la posición de cada uno de estos puntos. Estos puntos, como podemos observar, si los unimos, son 5 puntos, van a formar un polígono irregular, un pentágono irregular que todos sus lados son distintos. El punto A, vamos a empezar con el punto A. Podemos ver que se mueve un espacio a la derecha, es decir, sobre el eje de las X un espacio, y sobre el eje de las Y se mueve 5 espacios. Entonces las coordenadas serán 1,5. El punto B se mueve 4 espacios sobre el eje de las X y 2 sobre la Y, entonces será las coordenadas 4,2. El punto C se mueve 1 sobre el eje de las X y 4 sobre el eje de las Y, 4 hacia abajo. Entonces estará en la coordenada 1,-4. El punto D se mueve 3 espacios hacia la izquierda sobre el eje de las X y 3 espacios hacia abajo sobre el eje de las Y, entonces -3,-3. Y el punto E se va a mover 3 espacios a la izquierda sobre el eje de las X y 4 espacios sobre el eje de las Y, es decir, hacia arriba. Entonces será -3,4. La distancia entre dos puntos del plano cartesiano, nosotros también la vamos a poder calcular. En este caso, el primer ejemplo que les vamos a presentar va a ser la distancia que hay entre el origen y este punto. Este punto va a tener las coordenadas x, y, ya que no le vamos a dar ningún valor. Únicamente sabemos que se mueve sobre el eje de las x y sobre el eje de las y para encontrar su ubicación. Entonces, esta distancia que hay entre el origen y este punto, como podemos ver, forma un triángulo rectángulo en relación con el x y y. Entonces vamos a calcular esta distancia que hay. Esto lo vamos a hacer mediante el teorema de Pitágoras, ya que es un triángulo rectángulo, la figura que se está formando.
Entonces la distancia al cuadrado va a ser igual a x cuadrada más y cuadrada. Es decir, esta distancia es la hipotenusa de este triángulo. Se va a dar calculando la raíz cuadrada del valor de x, que van a ser los espacios que se mueven a la derecha, más el valor de y, que es lo que se mueve hacia arriba. Vamos a poner un ejemplo, ya dándole valores a estas dos variables. Es decir, vamos a ver exactamente cuántos puntos se mueve sobre x y cuántos puntos se va a mover sobre y. Este punto va a estar ubicado en las coordenadas x4, es decir, que se va a mover 4 puntos sobre x, y y se va a mover 3 puntos sobre y, es decir, que esto va a estar ubicado en la coordenada 4,3, es decir, x, y. Y vamos a calcular la distancia, es decir, la hipotenusa de este triángulo que se está formando con estos valores. Entonces dijimos que la distancia se va a calcular sacando la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, que es el teorema de Pitágoras. Lo único que vamos a hacer es sustituir los valores dentro de este teorema, dentro de esta fórmula. Entonces la distancia va a ser igual a x cuadrada, es decir, a 4 elevado al cuadrado, más y cuadrada, que es 3 elevado al cuadrado. Entonces decimos que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado nos da 16, más 3 al cuadrado nos da 9. 16 más 9. Hacemos la suma y la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de 25. Y como sabemos, la raíz cuadrada de 25 va a ser 5. Entonces la distancia que hay entre el origen y el punto es de 5. Ahora, vamos a ver otro ejemplo en el cual vamos a calcular la distancia nuevamente, pero ahora no va a ser entre el origen y un punto, ahora va a ser entre dos puntos que van a estar dentro del plano cartesiano. Tenemos aquí un punto que le vamos a poner x1, y1, y tenemos acá otro punto que va a ser el punto x2, y2. Vamos a calcular la distancia que hay entre estos dos puntos. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues como podemos ver también se forma un triángulo rectángulo, es decir que también vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, ya que en esta distancia va a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Al tener este triángulo rectángulo, pues el cateto de aquí abajo se le va a llamar o se va a calcular como x2 menos x1. Y al otro cateto se va a calcular restando y2 menos y1. Teniendo ya estos datos, pues ahora sí podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que nos dice que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de el primer cateto al cuadrado, x2 menos x1 al cuadrado, más el segundo cateto, que es y2 menos y1 al cuadrado. Y esta fórmula la vamos a utilizar para calcular siempre la distancia entre dos puntos en el plano. Vamos a ver un ejemplo ya con valores para poder calcular la distancia que hay entre dos puntos dentro del plano cartesiano. Vamos a tener un punto, el cual, como podemos observar, va a ser el punto x1, y1. Las coordenadas van a ser 2,1, ya que se mueve 2 sobre el eje de las x y 1 sobre el eje de las y. Acá vamos a tener otro punto que va a ser el x2, y2. Ese va a ser el punto B y se está moviendo 6 sobre el eje de las x y 4 sobre el eje de las y, es decir, las coordenadas son 6,4. Y vamos a calcular esta distancia que hay entre estos dos puntos. Como podemos observar, se forma nuestro triángulo rectángulo nuevamente y la hipotenusa es la distancia que vamos a calcular. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras, donde dice que x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado va a ser el valor de la distancia. Vamos a sustituir únicamente los valores. La distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 que es 6 menos x1 que es 2 elevado al cuadrado, más y2 que es 4 menos y1 que es 1 elevado al cuadrado. Esto nos va a dar como resultado 6 menos 2 pues nos da 4, 4 elevado al cuadrado más 4 menos 1 pues nos da 3, 3 elevado al cuadrado. Entonces elevamos al cuadrado estas cantidades y la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de 16 más 9.
16 más 9 nos da 25, entonces la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de 25, y pues la raíz cuadrada de 25 es 5, entonces nuestra distancia que hay entre estos dos puntos es de 5.